Conocemos a Jesús como el Mesías y muchas veces desconocemos la profundidad de esa palabra. Sabemos lo que dice Juan capítulo 1, que en el principio Jesús, o según la versión original, que dice el sin principio que genera principio, tiene más sentido. El original le da un mejor sentido y según esto nos habla de que Jesús no era otra cosa que Dios. Es decir, Jesús era Dios. Y decimos esto y lo manifestamos muchas veces allá afuera, decimos Jesús era Dios. Jesús proviene del cielo. Jesús un día estuvo sentado en el trono. Jesús un día tuvo grandeza. Jesús formó parte de la creación. Jesús formó parte del diseño divino. Jesús también decimos es la palabra. Jesús es la palabra y no estamos equivocados, porque por la palabra fueron hechas todas las cosas y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También sabemos que Jesús es verdad. Decimos que el padre de la mentira es Satanás, pero Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Y muchas veces decimos Jesús es verdad. Lamentablemente lo vociferamos, pero conocerlo, experimentar la magnitud de lo que significa cada palabra muchas veces se nos escapa. Y en esta ocasión quiero ser enfático en una palabra donde hemos leído que dice literalmente considerad, considerad, considerad. Es decir, tomemos en cuenta, no pasemos desapercibido. Oigan, aprecien esto, valoren esto, no menosprecien, no lo tengan, no lo subestimen. Considerad al apóstol y sumo sacerdote Jesús. Mayormente creemos que existieron 12 apóstoles. ¿Es así o no es así? Cuando hablamos de los apóstoles decimos los 12 apóstoles que menciona la Biblia, más Pablo, más el que fue echado o activado con la suerte. Pero subestimamos el llamamiento apostólico del Mesías. Porque Mesías quiere decir ungido, quiere decir enviado. Y apóstol quiere decir enviado. En esencia quiere decir enviado. Pero ¿por qué nos dice esta palabra considerar? Porque un día Jesús era Dios. Jesús formó parte de la creación y Jesús era Dios mismo. La esencia de Dios mismo hasta que se despoja y dice yo iré. Es decir, es enviado a cumplir una misión, es enviado a cumplir un propósito, es enviado a cumplir un proyecto de salvación. Es enviado a traer salvación, es enviado a traer la revelación de la verdad, es enviado a traer el cumplimiento de lo profetizado, de lo anunciado, de lo profético. Jesús es el cumplimiento mismo de lo profético, de lo que un día se dijo, de lo que un día se habló, de lo que un día se profetizó, de lo que un día se habló desde antes de nuestro nacimiento. Es decir, que Jesús no es cualquier cosa. Jesús debe ser considerado como nuestro apóstol. Pero Él, para cumplir tal labor, debía enfrentarse no a un gigante, sino que debía enfrentarse a 4 gigantes que se manifestarían en la tierra. Para él cumplir su destino profético, despojándose, según lo que dice el apóstol Pablo,
en Filipenses 2 cuando dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de su grandeza, se hizo igual a los hombres. Él, para despojarse de esa grandeza, tenía visionado un destino que había sido anunciado proféticamente y sabía que debía enfrentar 4 gigantes. Esos 4 gigantes, de seguro que tú en este tiempo también los tienes que enfrentar. Esos 4 gigantes Jesús nos dejó ejemplo de cómo se debe hacer frente. Esos 4 gigantes no fueron esquivos para él. Esas 4 barreras, esas 4 manifestaciones de oposición no fueron esquivos para él. Él lo sabía. Y para ello debía ser valiente. Diga conmigo: los violentos arrebatan el reino de los cielos. Dígale a la persona que tiene a su lado: yo soy un violento. Pero dígaselo así con grandeza, así: yo soy, viendo de los hombros para arriba, yo soy un violento. La vez que dejé el polvo cuando tenía aquella persecución no fue porque tuviera miedo, no. ¿Sabe? Jesús se tuvo que armar de valor. El apóstol Pablo dice: Dios no nos ha dado espíritu, diga conmigo, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Levanten las manos los cobardes en este lugar. Ay, papá. No nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué Dios le da la advertencia a la iglesia primitiva a través de los apóstoles acerca de la cobardía? ¿Por qué Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? Y le dice como que si iba a enfrentar cualquier cosa, sabiendo que iba a enfrentar gigantes, le dice: no temas. ¿Cómo? No temas. ¿Cómo? No temas. No temas. La diferencia entre el temor y el miedo es que el miedo es natural en nuestra biología humana, en nuestro organismo. Si yo estoy cerca de un precipicio, mis sentidos van a percibir el peligro al que estoy cercano, y allí me puedo estremecer y puede haber una alerta de que estoy cerca del peligro de la muerte y se puede activar el miedo. Eso es normal. Pero el temor es otra cosa. Es hablar de pánico, es hablar de desesperanza, es hablar de incredulidad, es hablar de terror, es hablar de perder el sueño, es hablar de dejar de soñar, de no dormir bien, de los nervios estar alterados. ¿Me está escuchando? Hablar de temor es hablar de angustia. Cuando alguien recibe, se activa en el temor, creerá que la muerte está cerca. Creerá que ya no habrá esperanza para una sanidad. Creerá que ya no habrá salida para un empleo mejor. Creerá que ya no habrá vida después de 2 o 3 meses después de un diagnóstico médico. Creerá que no habrá solución para un matrimonio o para una familia. Creerá que lo más sabio o correcto hacer en el momento es salir corriendo. Eso es lo que sería el temor activado en momentos determinados. Sería que el Señor no sabía que los israelitas enfrentarían a grandes gigantes. ¿Lo sabía o no lo sabía? Pero ¿por qué dice no temas? En pocas palabras, no te llenes de terror, no te llenes de incredulidad, no te llenes de desesperanza, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Estás escuchando, iglesia? No te llenes de terror, no te llenes de incredulidad,
no te llenes de nerviosismo porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Jesús, armándose de ese valor, tenía que estar activo en valentía. ¿Por qué? Iba a enfrentar los 4 gigantes. Gigante número 1, la resistencia espiritual, la oposición espiritual, el mundo espiritual. Gigante número 1, la oposición espiritual. Gigante número 2, la ignorancia del pueblo. ¿Me está escuchando? La falta de sabiduría del pueblo, la falta de revelación del pueblo, la falta de conocimiento de los códigos y secretos del cielo, del pueblo. Gigante número 3, el espíritu de religiosidad, el espíritu religioso. ¿Cuántos religiosos hay acá? Nadie levanta la mano. Aquí no los hay, ni los habrá, ni los hubo, ni los va a haber. Amén. Gigante número 4. El imperio gubernamental y político que para entonces existía. Roma. ¿Me está siguiendo? Gigante número 1, la oposición espiritual. La palabra nos dice de que nuestra lucha no es contra tu hermano que tienes a tu lado, aunque te viva pinchando, murmurando, quejando, levantando, deseando la muerte, matando. No, dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y espirituales. Jesús, saliendo de los 40 días de ayuno rápidamente, o mejor dicho, ya desde su nacimiento, pero en el ámbito espiritual hubo una fuerte oposición, un fuerte levantamiento en el momento que él dice que sale de los ayunos, o que va saliendo, que cumple los 40 días, las 40 noches. Dice la palabra que vino ¿quién? ¿Quién vino? Literalmente, ¿no? No dice que vino un demonio. No dice que vino una persona. Dice que vino Satanás. Y fue tentado según la necesidad que él tenía. Es decir, que la oposición espiritual no se ha de presentar en momentos determinados como muchos creen y piensan que va a ser a través de una imagen, una figura diabólica terrible que te va a espantar el sueño y que te va a decir que es la criatura más fea y horrible sobre la faz de la tierra, sino que se ha de presentar a través de una necesidad urgida en un momento determinado y que te puede llevar a tomar una decisión por tu necesidad y no por lo que sabes que tienes que hacer. ¿Me estás siguiendo? ¿Y cuántos no han dicho, yo no siento, yo no quiero, no me queda otra, tengo que hacer, me conformaré con esto? Ya no puedo, bajaré los brazos, sin darse cuenta que hay una fuerte resistencia. Y acá es donde muchos dudan de la voluntad de Dios. ¿Será que Dios me quiere sanar? ¿Será que Dios quiere restaurar mi familia? ¿Será que Dios quiere prosperarme? ¿Será que Dios me quiere dar un ministerio? ¿Será que Dios quiere algo especial ¿Será que Dios me ama? Acá es donde muchos dudan. Y la palabra me dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Para quién será agradable vivir pidiendo y pidiendo todos los años? Pero la Biblia me dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo que quiere decir que tú no eres llamado según la voluntad de Dios a depender solo de la prosperidad de otros, sino de la riqueza divina. Amén. Es decir, que tú no eres llamado a vivir en una zozobra por una enfermedad, sino que eres llamado
a ver la gloria en tu cuerpo, en tu organismo, en tus células. Eres llamado a ver la gloria de Dios en tu vida. Y no puedes dudar de eso. Pero para ello ya tú sabes la herramienta de cómo combatir en lo espiritual. Hay quienes pelean lo espiritual como que si estuvieran mendigándole y pidiéndole un favor al enemigo. O hay quienes pelean en lo espiritual como que si Dios no quiere sanar, como que si Dios, rogándole a Dios, como que si Dios quiere ver a esa criatura postrada, mendigando, dependiendo de otros. No puedes dudar más del favor de Dios. No puedes dudar más de la bendición de Dios. Tienes que estar seguro, convencido, apropiarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida, levantarte, empoderarte y decir: hasta hoy, como dijo el pueblo de Israel, el Señor, hasta hoy vives en oprobio. Hasta hoy vives en deshonra pública. Hoy es el día en que te tienes que levantar y decir: esta vara que tengo es para usarla. Esta autoridad que tengo es para combatir, no para morir postrado en el desierto perseguido por un faraón. Los faraones no se hicieron para que te destruyeran, sino para que la grandeza de Dios se manifestara y quedara en la historia de tu currículum espiritual, de que un día la persecución estuvo, pero no pudieron contra ti. Solo para eso, para que en el currículum esté presente: mira, ella tuvo este tipo de persecución, estuvo este tipo de combate, estuvo este tipo de prueba, pero la muerte no la detuvo, la enfermedad no la detuvo, la pobreza no la detuvo, el problema familiar no la detuvo. Y mira lo que Dios está haciendo cuando nadie creía lo que ella podía llegar a ser. Solo vivía de una esperanza, de una promesa, pero hoy es la realidad viva de lo que un día se dijo. Amén. ¿Cuántos minutos llevo? 15, 20 ya. Y vamos por uno solo. Bueno, vamos rápidamente al segundo. ¿Sabes que Jesús, para él no era fácil? No era fácil predicar en Israel. No era fácil. ¿Sabes por qué? Voy a llevarlo nada más al ámbito del pueblo. ¿Quiénes leían la Torá? ¿Quiénes eran los llamados a interpretar la Torá? Los maestros, los rabinos. Y no eran cualquiera de los rabinos, por decir: yo quiero ser el rabino y me autodenomino rabino. Eran gente que tenían méritos para ello. Maestros de maestros. ¿Y cómo quedaba el pueblo? A dependencia de lo que otros interpretaban, de lo que otros veían, de lo que otros leían. La Biblia dice: mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Cada cosa que Jesús hizo era puesto en disputa. Y los que no conocían la Torá, los que no conocían la ley, tenían que estar a la expectativa, a la espera de lo que podía ocurrir. Aquel padre de aquel hijo ciego de nacimiento, cuando fue preguntado: ¿qué pasó? ¿Quién sanó a tu hijo? Se lavó las manos como Pilato. Yo no sé, yo no lo conocí. Ya él es mayor. Preguntarle a él. Pregúntenle a él. Pregúntenle a él y ya. Es decir, un milagro en día sábado. ¿Por qué era por qué Jesús fue tan acechado cuando él sanaba en día sábado? Esta respuesta no la tenían los laicos. Esta respuesta no lo tenía el pueblo común. Ni aún los religiosos la tenía. ¿Sabes por qué? Hay quienes dicen que predicar es de vagos. Hay quienes dicen que enseñar es de vagos. ¿Por qué de vagos? Porque la Biblia dice que el que no trabaje, no coma. Pero para aquellos legalistas,
Jesús estaba, era trabajando. ¿Me está escuchando? A ellos no les interesaba el milagro. A ellos les preocupaba era el cumplimiento de la ley. Y cuando le preguntan a aquel padre por qué, quién sanó, qué pasó, quién lo hizo, qué pasa acá, le estaban diciendo, ¿por qué permitiste que tu hijo sea partícipe de un trabajo en día no laboral? ¿Y cómo ven los occidentales la predica? ¿Aló? Venir a predicar para muchos, es decir, eso es algo fácil, pero detrás de cada hombre de Dios, escuche bien, hay una historia, hay un testimonio, hay marcas. El apóstol Pablo habló acerca de las marcas. Jesús tuvo marcas, tuvo cicatrices. Y detrás de cada ministerio hay marcas. Lo que quiere decir que venirse a parar acá como ministro de Dios o como servidor no es cosa de humanos o de llamamiento humano. Cualquier predicador que usted vea, cualquier hombre de Dios que usted vea, usted no lo debe considerar con simpleza, sino que usted debe entender. Y les voy a decir algo a los hijos también que tienen padres. Aquí tengo mis hijos, son pocos realmente, acá están. Les voy a decir algo, siéntanse orgullosos positivamente del trabajo que Dios les ha encomendado a sus padres. Siéntanse orgullosos. ¿Sabes por qué? Porque aún los ángeles quisieran hacer este trabajo. Porque es un tipo de trabajo que tiene repercusión eterna. Es un tipo de trabajo que activa la cosecha en este tiempo y en el tiempo postrero. Amén. Y que no puede ser menos valorado por la iglesia. Amén. Entonces, no tenían respuesta, los laicos no tenían respuesta. Como en este tiempo, mucha gente anda de comezón de oír, de lugar en lugar. Bueno, ¿qué oigo? ¿Qué escucho? ¿Qué predico? ¿Qué hablo? ¿A qué emisora sintonizo? ¿Qué TV sintonizo? ¿Qué canal pongo? ¿A quién escucho? ¿Qué es lo que voy a atender? Porque se ha pasado una vida dependiendo de lo que Dios hace a través de otros. Y no se han atrevido a subir el escalón de la fe, de la gloria superior, donde también entienda que tiene un llamado y un destino profético que es llamado a cumplir en este tiempo en vida biológica, no para cuando ya Dios lo haya llamado después de este mundo, sino que el tiempo es ahora. El tiempo es ahora, el Cairo de Dios, no el crono del hombre. El Kairos de Dios es ahora. La eternidad forma parte de tu presente. No es que vas a morir para ir a la eternidad, es que ya eres eterno y que tú debes marcar tu destino eterno desde ya, alinearte con Él en este tiempo presente. Entonces, el tiempo es ahora, tu tiempo es ahora, tu tiempo es ahora. Tienes que tener una actitud no de laico, no de persona común. Estudia la palabra. Estudia la palabra. Que nadie te eche. Hay un dicho que yo no soy bueno para los refranes, pero que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Pero hay gente que le gusta invertir en Coca-Cola, hay gente que le gusta invertir en esto, en aquello, por aquí, por allá, y no le gusta invertir en el reino. No le gusta invertir en la formación, no le gusta invertir en la capacitación, no le gusta invertir en el entrenamiento. Están acostumbrados a que todo se lo regalen.
Yo voy a ir si no hay que pagar. ¿Y cuánto hay que pagar? Que hay que comprar un material. Ahora vamos a hacer, ¿qué les parece? Ahora vamos a hacer rico a esta persona. No, que no tengo. Hay gente que no le gusta tampoco trabajar para nunca tener, para nunca dar. Para siempre tener una excusa. No tengo. Y si no tengo, ¿cómo voy a dar? Y siempre ese es su ciclo, su ecosistema, donde siempre depende de esta atmósfera, de este aire. Es el tiempo, iglesia, de que inviertas en los entrenamientos, de que te capacites. Jesús tuvo que lidiar. Para muchos no era común. ¿Cómo es posible que Jesús entre a la casa de Zaqueo? ¿Cómo es posible que Jesús entre? Estos hombres se quedaban, los pecadores comunes, se quedaban así. Para mí, en pocas palabras, Zaqueo. ¿Cuánta gente no persiste en el pecado porque piensa que para ellos ya no hay oportunidad? ¿Me está escuchando? Porque tiene un espíritu de condena arriba. Pero cuando viene la revelación a su vida, nos van a desaprovechar el que es temeroso. Porque hay dos tipos de temores. Hay gente que no teme para hacer lo malo. ¿Me está escuchando? Hay gente que es buena para hacer lo malo, buena entre comillas. Hay gente que no teme para hacer lo malo, no tiene ningún tipo de temor para agarrar una pistola y disparar, para murmurar de algún líder, de un ungido. Hay gente que no tiene ese tipo de temor. Pero de esto no habla la palabra. La palabra nos habla que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Temor es un pavor, es sentir un pavor por desagradar a Dios. Por desagradar a Dios. Es decir, que esa persona se activará y dirá, yo no quiero desagradar a Dios, pero para ello tengo que adquirir conocimiento. Tengo que saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Hay gente que todavía, cuando le devuelven vueltos de más, dicen, Dios, aleluya, respondiste en mi oración. Que todavía necesitan ese tipo de discernimiento. Para entender que no es Dios quien le está dando el vuelto de más, sino que tiene que regresar el vuelto. Que no hay que dársela de pilas con Dios, porque a Dios nadie le gana. Yo he escuchado testimonios así, bien alegres y contentos porque Dios los bendijo. Hay quienes dicen, Dios me bendijo con esta casa, pero ¿cuántas mentiras no firmaste en ese contrato? Y para eso se necesita discernimiento. Mira, hermano, les voy a decir una cosa. El día que yo sea hiper mega multimillonario, como lo va a ser en este año 2019, no va a ser por robo, por mentira, por cuestiones raras, porque temo a Dios. Y prefiero quedar bien con Dios antes que con los hombres. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque con eso yo marco a mi postrera generación. Jesús tuvo que lidiar con personas ignorantes, pero que los desafió. Llamó a un pescador, llamó a un cobrador de impuestos, llamó a gente común que no era sino que un oidor de la ley y ya. Oidores de la ley, oidores de la palabra, oidores de la ley. Los llamó. Yo los voy a desafiar a ustedes. Ustedes van a salir de la clandestinidad para que sean reconocidos a causa de lo que voy a hacer nuevo en sus vidas. Ustedes no van a ser gente comunes y corrientes. Ustedes llevarán mi evangelio a todas las naciones de la tierra. Y para muchos no es posible salir de la clandestinidad. Si había alguien que les temblaba las piernas, si había alguien que tenía miedo, si había alguien que no podía pararse en público, sobre todo a ministrar la palabra, ese era yo.
Pero Dios me saca de un hombre temeroso para un hombre que ahora, por el momento, tiene cierto recorrido. Y lo que espera. Eso es lo que Dios y más quiere hacer con tu negocio, con tu empresa, con tu familia. Sacarte, que ya no te digan tú eres el cobrador de impuestos. En pocas palabras, ya tú no eres el ladrón. Porque los cobradores de impuestos eran tenidos como ladrones. Que ya no se escuche más de ti, tú eres el ladrón, sino que se diga, este es el apóstol. Allí está el apóstol, allí está el profeta, allí está el empresario, allí está el hombre de Dios, allí está la mujer de Dios. Ahí está el siervo, ahí está el diácono, ahí está el servidor. ¿Ah? Que se diga lo bueno. Amén. Columna número 3, barrera número 3, tiene que ver con los religiosos. Estos fueron los que se encargaron de matar a Jesús. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que posiblemente estés sentado al lado de la persona que un día te va a asesinar. Los que iban al santuario, los que escuchaban la Torá, fueron los que mataron a Jesús. Los que enseñaban la Torá. Habían distintas organizaciones, los celotes, los escribas, los fariseos, los esenios. ¿Han escuchado de los esenios? Según los estudiosos profundos de la Biblia, Juan el Bautista pertenecía a la organización de los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? ¿Han escuchado hablar de los rollos del Mar Muerto descubierto en el 47? 1947 después de Cristo. Nos han traído una profundidad reveladora de la palabra tan especial que hasta hoy no se deja de hablar de ello. Eran gente con un alto nivel de interpretación profético y que guardaron y conservaron ciertos rollos. Y se apartaron porque veían como los fariseos, veían como los celotes. Había otra que se me olvida siempre, los saduceos, que se querían agarrar todo para ellos. Y Jesús llega con un mensaje diferente y dice: no todo el que me dice Señor va a entrar al reino. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús llega con el mensaje diciendo: mujer, levántate. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? El mensaje de Jesús era un mensaje de restauración para los desamparados y un mensaje de confrontación para los religiosos. Un mensaje confrontativo para los religiosos. Para los religiosos, Jesús era una amenaza porque sanaba en sábado, porque tenía un mensaje algo diferente. No les importaba las señales, no les importaba la liberación del pueblo, no les importaba la manifestación del reino de Dios en el pueblo. No les importaba, ellos les importaba el glamour religioso que tenían. En pocas palabras, mira que tus discípulos no se lavan las manos para comer, va a dañar, nos va a corromper. En pocas palabras, los que si lo hacen son unos contaminados. Mira, ¿cómo es posible que tus discípulos ni ayunan? Los de Juan el Bautista, los de las otras organizaciones ayunan, pero tú dices: nos vas a corromper a nuestra gente, nos va a dañar a nuestra gente. Son cosas que no cabían en la estructura religiosa.
Cada organización en este tiempo, cuando se ve amenazada por un código revelado, fresco, según la Biblia, se siente amenazado e intolerante para lo que Dios quiere hacer. Y hoy te digo, iglesia, hoy te digo, no te abras al pecado, ábrete a la revelación del Espíritu y de la palabra. No te abras al paganismo, al libertinaje, ábrete a la presencia de Dios, a la revelación de la palabra de Dios, a los códigos de Dios, que la gente diga, tiene un mensaje diferente. Tiene un mensaje diferente, pero bíblico, de Dios. Es Dios quien está en esto. Que diga, estás pasando, ¿cómo actúan los religiosos? Tengo problemas. Te lo encuentras el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y tienen problemas. ¿Cómo actúan los religiosos? Yo no crezco porque mira lo que me pasa. Yo no crezco porque mira lo que me hacen. Yo no crezco porque mira lo que me pasan. Yo no crezco porque mira lo que me hacen, porque nadie me ve, porque nadie me toma en cuenta. Que en esa iglesia, que esa pastora, que ese líder, que esa persona. Eso es lo que se va a ver. Pero es el tiempo de que tu lenguaje sea sobrenatural, según el reino de Dios y no según la religiosidad perturbadora que no proviene sino de espíritus engañadores. Amén. Jesús enfrentó: ustedes son sepulcros blanqueados, pero por dentro los dejo allí. Y por último, el poder imperial, gubernamental, político del Imperio Romano. ¿Sabe que quienes terminaron apresando a Jesús fue el Imperio Romano, pero por una fuerte influencia religiosa? Hasta hoy el catolicismo está fuertemente arraigado políticamente. Y los llamados a deshacer toda obra del diablo es la iglesia. Los llamados a traer el gobierno divino es la iglesia. Los llamados a traer el poder de Dios es la iglesia. Los llamados a traer la revelación del Espíritu es la iglesia. Mi pregunta es, ¿dónde está la iglesia que dice: yo no voy a ser partícipe de lo espiritual que resista a lo que divino? Yo no voy a ser partícipe de la ignorancia que me deje en el mismo sitio. Yo no voy a ser partícipe de lo religioso que condene lo divino. Ni voy a ser quien aprecie al ungido. Es el tiempo de que la iglesia se posesione en lugares de gobierno y diga: mira, yo en vez de estar viendo continuamente hacia arriba, voy a estar viendo hacia abajo, porque yo no estoy arraigado a la tierra, yo estoy sentado a la diestra de Dios Padre. Y desde allá arriba empiezo a ordenar, desde allá arriba empiezo a visualizar, desde allá arriba empiezo a decretar lo que Dios quiere que se cumpla en la tierra. Desde allá arriba empiezo a operar en dimensiones superiores. Desde allá arriba empiezo a creer. Desde allá arriba no temo. Desde allá arriba no temo. Porque el amor echa fuera el temor. Porque la fe te hace insensible al temor. ¿Qué temor tienes para este 2019? ¿Cuál es el temor que tienes para el año 2019? ¿Cuál es la preocupación que tienes para el año 2019? Que tu preocupación sea la de Cristo. Que tu enfoque sea la del reino. La del reino de Dios. No una egoísta, egocentrista,
sino la del reino. Pregúntate, Señor, me has traído, yo voy a ser partícipe de tu reino aquí en la tierra. No voy a resistir, no voy a ser parte de esas 4 columnas. No voy a ser parte de la ignorancia. No voy a ser parte de la oposición que resista al plan divino. Antes de salir de Venezuela, un mensaje claro que Dios me dio para las naciones fue: a mis ministros, diles que no resistan mi plan, que no se opongan a mi plan. A mi pueblo dile que no se conviertan en mis enemigos, porque corremos el riesgo de serlo como Pablo. Y esto como Saulo. Y esto debe cumplirse en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la empresa, en el colegio, en la universidad, a donde quiera que vamos. En mí está que yo diga: Señor, quiero hacer las cosas diferentes. Revélate a mi vida. Tal vez soy un Pedro, pero que tiene llamado a ser un apóstol. Amén. Tal vez soy un Lucas, tal vez soy un Juan, tal vez soy un Esteban, porque no todo termina allí. Bíblicamente existieron escuelas proféticas y apostólicas. Primera escuela, escuela de Antioquía en el Nuevo Testamento. Segunda escuela, la formada por Pablo. Y sabes, en este tiempo Dios está esperando que se sigan formando. ¿Por qué? Porque con el nacimiento de la Iglesia Católica en el siglo V después de Cristo, estas escuelas se vinieron abajo. Con la reforma de Martín Lutero, empezaron en el siglo XV nuevamente. Y estamos bíblicamente y proféticamente en la hora de la restauración de todas las cosas. Póngase de pies. Oramos. Aquí hay gente que tiene inquietud por cosas nuevas, por el vino nuevo. Pero hoy vamos a decirle: yo no quiero que ese vino sea echado en un odre que no corresponde. Quiero que esté en el odre que me permita al momento de la fermentación del vino tolerar y que el cuero del odre no se rompa, para que no se pierda el vino. Si usted va a recibir revelación fresca con estructuras antiguas, usted romperá el odre y perderá el vino. Y si usted quiere que Dios recibir la revelación de la sanidad en su cuerpo, de la liberación de su familia, de que sí es para hoy y de que sí está activa en este tiempo, y de que a Dios sí le importa tu familia, tu finanza, y que no eres llamado para vivir en oprobio, que no eres llamado para ser un esclavo, porque la religión esclaviza, porque la religión condena, porque la religión maltrata, porque la religión no le importa sino esclavizar. Porque el gobierno político estructural humano sin diseño divino no le importa que exprimirte. Porque la falta de conocimiento te neutraliza. Y porque ciertamente tienes una oposición. Es el tiempo
De que digas: Señor, yo no quiero romper el odre. Yo quiero ser un odre nuevo que reciba tu revelación. Yo quiero creer por mi milagro. Yo quiero creer por mi empresa. Yo voy a tener una empresa. Yo voy a tener una empresa. Yo voy a tener un ministerio. Yo voy a tener un ministerio. Voy a tener un ministerio. La religión no te va a permitir creer. No te va a permitir creer. ¿Para qué diezmas? ¿Para qué ofrendas? ¿Para qué estás diezmando? ¿Para qué ofrendas? Si acaso lo haces con regularidad, si acaso lo haces con revelación, ¿para qué lo haces? ¿Para qué vienes a la iglesia? Sentate. ¿Para qué vienes a escuchar palabra de Dios? Aquí no vienes a escuchar un mensaje que te motivacional. Aquí vienes a escuchar un mensaje revelacional que te indique lo que tú eres y no algo que te emocione superficialmente. Lo que es Dios y lo que Dios espera de ti. Chocarrapacaya lama saya. Anda raya lama canda. No toleres el pecado, no toleres lo que no es de Dios. No lo toleres, no lo toleres. Párate enfrente, resistí. Párate enfrente. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Oh my God, socarrapacaya. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Aquí se ha activado un espíritu profético y se han activado espíritus empresariales. Se han activado unciones empresariales. ¿Qué has hecho con la unción que Dios ha venido activando? ¿Qué has hecho con lo profético que se ha venido anunciando? Lo has desbaratado cuando llegas a casa. Lo has tenido en poco cuando llegas a casa, cuando empiezas a ver el recibo de luz, cuando empiezas a ver el recibo del agua, cuando empiezas a escuchar llamadas. Chocarre pequeña. Cuando empiezas a sentir el dolor en la espalda. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que pasa por tu vida? Oh my God, chocarraya. ¿Qué has hecho con lo profético? ¿Qué has hecho con la palabra? ¿Qué has hecho con la palabra? ¿Qué has hecho? Oh, chocarrapayaleme. Chiquerrepequeya. ¿Qué has hecho con la palabra? Señor, háblame. Háblame, Señor, le has dicho. Háblame, papá. Háblame. ¿Para qué esperas que Dios te hable si no accionas, si no te mueves, si no crees después que sales de este lugar? ¿Para qué le pides a Dios que te hable? ¿Para qué le pides a Dios que te cambie? ¿Para qué le pides a Dios que te revele? ¿Para qué le pides a Dios que te use cuando no quieres abrir tu boca? Cuando no quieres poner tu mano, cuando no quieres ir a abrir una empresa, cuando no quieres creer por un milagro. Chocala. Chequere. ¿Para qué le pides a Dios que accione en tu vida? Si ya estás vacío, si la unción está rancia, si huele mal la unción y estás dependiendo de lo que un día predicaste, de la forma que un día Dios te usó, de la forma que un día se reveló a tu vida. Oh, ¿dónde está lo nuevo? ¿Dónde está el vino fresco? ¿Dónde está la unción fresca? ¿Dónde está la unción empresarial? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe de la iglesia? ¿Dónde está el primer amor? Ese primer amor que te decía, yo te he traído, yo te amo, Señor, yo te amo, yo te voy a servir. Ni la muerte, ni el Hades, ni lo profundo, ni lo superficial, ni lo lejano, ni lo cercano me podrá apartar de tu amor. Oh, chocarranda. Andi repequenda la masaya. Oh my se que repequea. El espíritu profético está esperando por ti. El espíritu profético está esperando. Esta casa
es una casa apostólica y profética. Esta casa es una casa apostólica y profética. Es una casa apostólica y profética.